¿Cómo están? Un saludo a todos y hablemos de administración. ¿De qué se trata la vida? ¿De qué se trata esta vida? Para saber de qué se trata la vida, desde mi punto de vista, tendríamos que saber exactamente de qué se trata la muerte, qué sucede cuando morimos. De acuerdo a muchas versiones, si cuando morimos tenemos un premio o un castigo de acuerdo a nuestro comportamiento, entonces la vida parte de ciertas reglas. Hay otra versión que dice que los seres humanos estamos destinados a estar reencarnando hasta ir perfeccionando nuestros errores, nuestros vicios, ir creciendo como seres humanos, y en ese momento dejaremos de reencarnar. Si eso fuera cierto, entonces la vida tiene unas reglas un poco diferentes. Hay otra versión que dice que en el momento en el que morimos se apaga todo, se apagan las luces, se silencia todo y no volvemos a saber nada de nosotros por el resto del tiempo. Si eso es cierto, entonces las reglas de juego son otras totalmente diferentes. Es por eso que yo digo que para mí sí podemos saber de qué se trata la vida, pero no lo vamos a saber en función de lo que nosotros creemos que sucede o nos han dicho que sucede. Desde el momento en el que tenemos conciencia de la vida y tenemos conciencia de la muerte, ¿cuántas veces nos habremos hecho esa pregunta? Y esa es una de las preguntas que nos acompaña durante toda nuestra vida. ¿Por qué? Porque no conocemos la respuesta. Pero si no conocemos la respuesta, ¿por qué no sencillamente la desechamos? Porque es un tema del que no nos podemos desentender. Porque en algún momento nos vamos a enfrentar nosotros mismos a esa situación. Va a haber un momento de nuestra vida en el que nosotros tengamos que enfrentar la muerte. Y además, previamente, seguramente lo habremos hecho varias veces, enfrentando la muerte de seres cercanos, de seres queridos. Así que es un tema del que no podemos desentendernos, no podemos sencillamente darle vuelta a la hoja y decir, no sé, es un tema que como no voy a saber la respuesta, no le voy a dar importancia. ¿Cuántos seres se han ido de nosotros, se han ido de nuestro lado, han dejado este mundo sin que nosotros pudiéramos hacer algo para evitarlo? Y en donde nosotros daríamos lo que fuera por saber a dónde está, por saber si alguna vez la voy a volver a ver esa persona, por saber si me escucha, por saber si me ve, por saber si podría yo hacer algo para sentirla, por saber si voy a volver a verla, si voy a volver a encontrarme con ella, y si me encuentro con ella, la voy a reconocer como esa persona y me va a reconocer a mí o no. Imaginémonos por un momento que los seres humanos pudiéramos descubrir de alguna manera, con investigación científica o de la manera que ustedes quisieran, pudiéramos descubrir exactamente qué sucede cuando nosotros nos morimos. Si realmente tuviéramos ese conocimiento, si en algún momento nos encontráramos con esa certeza, habría muchísimas respuestas implicadas. Y por supuesto que una de ellas, de las más importantes, sería el querer saber, obviamente, si podemos comunicarnos con esos seres queridos que ya se adelantaron, si podemos tener algún tipo de contacto o saber a dónde se fueron o saber si los podremos ver en algún otro momento a estos seres queridos. Pero para mí, lo que sería más revelador de todo lo que pudiéramos descubrir como el resultado de saber qué pasa cuando morimos es el saber de qué se trata la vida, cuáles son las reglas de este juego. Porque ahorita todos tenemos una opinión, todo mundo tenemos nuestra versión de qué sucede. Algunos son versiones totalmente individuales, otros son versiones resultado de algún adoctrinamiento, de alguna corriente filosófica, de alguna religión, etc. Y en realidad las mismas fuentes filosóficas y religiosas son absorbidas de un modo individual, de tal manera que al final todos tenemos nuestra única y exclusiva versión de qué sucede. Pero ¿quién tiene la respuesta más exacta? ¿Y quién está totalmente equivocado? Y si estuviéramos todos equivocados y encontráramos la manera
de corregir el rumbo, de entender de qué se trata y dirigirnos de acuerdo al sentido que tenga en esa dirección. Ahora, el hecho de que como seres humanos, de manera predefinida, no tengamos en este momento la capacidad cognitiva para entender de qué se trata la vida o qué sucede cuando morimos, eso no quiere decir que nunca podamos saberlo. Eso quiere decir que tenemos que poner toda nuestra parte, toda nuestra inteligencia, toda nuestra capacidad en un mismo sentido para poder acercarnos a esa verdad. El que no la sepamos de inicio no quiere decir que estamos destinados a nunca saberla. Quiere decir que podemos hacer algo para acercarnos en la dirección correcta, para investigar la verdad. Y tratándose de un tema tan importante para todos nosotros, para todas las personas que estamos y que hemos estado en este planeta, es una de las verdades más importantes y más relevantes, merece que le pudiéramos dedicar mucho más tiempo del que le dedicamos a encontrar esa verdad, porque nos involucra a todos, porque nos interesa a todos, porque nos definiría las reglas del juego de todos. El único asunto está, digamos, en el enfoque de fuerzas. O dicho de otra manera, dos cabezas piensan mejor que una. Entre más personas pudieran dedicarse a investigar la respuesta a las interrogantes más esenciales de nuestra vida, más rápido llegaríamos a obtener esas respuestas o a obtener esos datos, esa información. Y aquí viene la pregunta importante. Si es algo tan esencial para todos los seres humanos, como individuos y como especie, ¿por qué no lo estamos haciendo en este momento? ¿Por qué tan pocas personas se están dedicando a investigar eso? En esencia es porque no podemos dedicarle a ese aspecto todo el tiempo que quisiéramos. ¿Por qué? Y ese es el punto medular de este video. Porque tenemos que estar pasando gran parte de nuestro tiempo en otras cosas que son mucho menos relevantes, pero son más necesarias en este momento o son más urgentes por el tipo de vida o por el tipo de sistema en el que estamos viviendo. Y ese sistema de reglas es el que hace que las personas tengamos que ocupar más tiempo del que deberíamos en sobrevivir o en competir para estar comparativamente mejor que los demás. La pirámide de Maslow, que no la voy a ver en este momento para no hacer más largo el video, dice que no podemos enfocarnos en necesidades más avanzadas si no tenemos antes necesidades más básicas cubiertas. Por tanto, no podemos dedicarle el tiempo que quisiéramos a las cosas que realmente nos importan porque tenemos que estarle dedicando tiempo a otras actividades que hoy por hoy podríamos y deberíamos de estar en condiciones de dedicarle mucho menos tiempo. Porque tenemos el potencial como especie para tener esas necesidades cubiertas para todas las personas. Gracias al avance de la ciencia y la tecnología, hoy por hoy podríamos tener las necesidades más básicas de todas las personas perfectamente cubiertas. Y entonces sí, con los requisitos de supervivencia cubiertos, podríamos dedicarnos a otro tipo de actividades mucho más trascendentes, mucho más importantes, como el, por ejemplo, averiguar este tipo de datos. Y ese es el concepto medular, no solo de este video, sino del libro y de toda la esencia de lo que trato de transmitir desde mi trinchera hacia todos ustedes. Si queremos saber de qué se trata la vida realmente, de cuál es la esencia, tenemos que enfocarnos en encontrar cuáles son las verdaderas reglas del juego de esta vida. Si se trata de algo o no se trata de nada, pero saberlo con certeza. Ya no estar adivinando, estar suponiendo, estar siguiendo corrientes. Tenemos la capacidad y tenemos el potencial científico y tecnológico para encontrarlo. Vamos a encontrar de qué se trata todo esto. Si queremos saber de qué estamos hechos, cuál es nuestra esencia, de qué se trata la vida, dónde están los seres que ya se adelantaron y si podemos volver a estar con ellos o no, tenemos que cambiar de sistema por uno que nos permita acceder a todas esas respuestas de la forma más rápida y eficiente posible. Y uno podría pensar, oye, pero si así es el sistema, ¿nosotros qué podemos hacer? En realidad podemos hacer mucho. Dejemos de participar lo más que podamos de ese sistema. Dejemos de participar de forma consciente de ese sistema lo más que podamos. Todos en algún punto, en algún grado, entendemos
lo que está pasando y tratamos de ser unas personas conscientes. Sin embargo, se necesita un esfuerzo mucho más consciente. Empecemos a entender que no por el hecho de que yo no esté pasando hambre el día de hoy, esto es un sistema que se puede tolerar. Esto es un sistema que, bueno, es injusto, pero pues nadie puede hacer nada. No. Lo que pase a cualquier otra persona me tiene que importar a mí, me tiene que afectar a mí de la misma manera. Si logramos entender esto y cambiamos lo más que podamos nuestros hábitos, nuestras costumbres, nuestras ideologías, lograremos de una forma pacífica que todas aquellas personas que hoy en día tienen el poder económico, el poder militar, el poder social y el poder político, como para hacer algo sustancial, como para hacer algún cambio relevante, poco a poco se empiece a dar cuenta que ya tiene que cambiar su estrategia porque ya no le está funcionando, porque las personas ya no respondemos de la misma manera a este sistema. No estamos en contra de nadie, no estoy hablando en contra de absolutamente nadie. No me estoy refiriendo a ningún tipo de ideología, partido político, cuestiones económicas, sociales, de ningún tipo. Estoy hablando de un sistema, de unas reglas de juego impuestas por la inercia social, porque en otro momento fueron reglas importantes, porque en algún momento de la historia de la humanidad nos permitieron crecer, pero que ahorita nos están estorbando. Si nosotros simplemente cambiamos las reglas del juego, vamos a lograr de forma pacífica que las estructuras más grandes y que tienen mucho más poder como para hacer cambios significativos vayan cayendo en esa misma conciencia. Bueno, y específicamente, ¿qué podríamos hacer? En realidad hay muchas cosas que podríamos hacer y la invitación es a cada una de las personas que están viendo este video a que se les ocurra algo. Ya hablaré yo en otros videos sobre cosas que se pueden hacer. Pero esto es algo que nos involucra a todos. De nuevo, no pensemos que alguien nos va a dar la solución, que alguien nos va a sacar del apuro, que alguien nos va a sacar de aprietos, que alguien nos va a venir a resolver la vida. Se trata de entender cuáles son las reglas que a todos nos convienen y que nosotros como masa empecemos a pensar cada uno qué podemos hacer. Hay muchas cosas que podemos hacer. Y recordemos que el objetivo no es quitarle nada a nadie. El objetivo es entender nuestra esencia como seres humanos. Entender cuáles son las reglas del juego. ¿A qué venimos a este planeta? Y yo lo que quiero es encontrar esas reglas del juego. Esas reglas absolutas y universales del juego del ser humano. Lo que nos hace esenciales como personas aquí en esta vida, que es nuestra mente, nos tiene que servir para entender cuáles son las reglas del juego de todo este planeta, de todo este universo y de la vida en sí misma. ¿Qué sucede cuando morimos? Estamos en capacidad de poder entenderlo y mientras sigamos unas reglas que nos lo están impidiendo, más nos vamos a tardar o más difícil va a ser y quién sabe si nos dé tiempo de encontrarlas. Y para mí es una de las cosas más importantes y que nos tiene a todos como seres humanos o nos debería tener preocupados. Pero como hay muchas cosas a nuestro alrededor que nos quitan esa imagen, que nos quitan esa idea, que nos quitan la intención de entender de qué se trata la vida, de repente nos distraemos. Ese es el sentido. Tratemos de enfocarnos y tratemos de hacer nuestra parte para que al menos las siguientes generaciones vengan mucho más libres, vengan mucho más frescas, vengan con mucho más intención para saber hacia dónde dirigir este barco para que podamos encontrar esa esencia. Facilitémosles las cosas, no se las compliquemos. Voy a dejar este video aquí porque simplemente se trataba de compartir una inquietud que todas las personas tenemos, yo estoy seguro que así es, y esperar que cada uno de ustedes desde su trinchera, como lo estoy haciendo yo, empecemos a hacer cambios pequeños, que son los que al final se convierten en los cambios grandes, en las revoluciones pacíficas grandes. Todo lo que podamos hacer para dirigirnos en la dirección en la que vamos a encontrar la respuesta a nuestra esencia, todo lo que se nos ocurra que podamos hacer es una buena estrategia. No sé, espero que se haya entendido la esencia de este video. Es un poquito diferente, pero al final está haciendo referencia a uno de los temas más básicos y más importantes de todas las personas, nuestra esencia. Gracias a todos los que me han extendido algún tipo de comentario aprobatorio sobre este tipo de conceptos.
Lo agradezco sinceramente y la intención simplemente es compartir algo que nos involucra a todos y que todos sabemos que es importante. Y si todo sale bien, seguiremos compartiendo este tipo de información durante mucho tiempo más. Un saludo a todos y seguimos en contacto.